¿Qué ocurriría si una figura influyente en la industria del entretenimiento mexicano utilizara su poder para arruinar la carrera de una actriz muy apreciada? ¿Fue una cuestión de rivalidad personal o existían factores más profundos involucrados? Hoy exploramos los sorprendentes acontecimientos que llevaron a que Jaime Fernández supuestamente pusiera fin a la carrera de Prudencia Grifel, una de las grandes estrellas del cine mexicano. Acompáñanos para descubrir por qué este conflicto tan sonado sigue causando controversia hasta el día de hoy. La audaz actriz que desafió el sistema del entretenimiento mexicano, Prudencia Grifel, se vio envuelta en una de las disputas más intensas y duraderas en la historia del cine y la política de México. Su enfrentamiento con Jaime Fernández, un hombre de gran poder dentro del cine nacional, marcó un antes y un después para ambos. Todo comenzó a mediados de la década de los años 60, cuando Prudencia, una actriz altamente respetada, se destacó por su firme postura en defensa de los derechos de los actores, lo que la llevó a un enfrentamiento directo con Fernández, el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Grifel era conocida por su determinación, su fuerte carácter y su inquebrantable deseo de luchar contra las injusticias que observaba a su alrededor. A lo largo de su carrera, no solo construyó una sólida reputación como actriz talentosa, sino también como una crítica abierta a la corrupción que veía en la industria del entretenimiento. Su actitud directa y sincera la llevó incluso a expresar su deseo de liderar la ANDA. Sin embargo, según sus propias palabras, su aspiración se vio obstaculizada por lo que ella consideraba una mafia que dominaba el cine mexicano en ese entonces, bloqueando su oportunidad de tomar el control. Frustrada por no poder implementar cambios dentro de la industria, Prudencia no dudó en desafiar el statu quo, exigiendo reformas dentro de la ANDA. Por otro lado, Jaime Fernández, un actor influyente que también había ascendido en el mundo político del cine mexicano, era una figura clave dentro del sindicato. Durante más de 10 años, Fernández ocupó el cargo de secretario general de la ANDA, ejerciendo un control considerable sobre el rumbo de la industria cinematográfica. No obstante, su gestión estuvo plagada de polémicas. Críticos como Prudencia lo acusaron de ser autoritario y de no defender adecuadamente los intereses de los miembros del sindicato. Bajo su liderazgo, la ANDA también enfrentó acusaciones de mala gestión financiera, lo que no hizo sino aumentar las tensiones con Prudencia, quien consideraba que los fondos de los actores estaban siendo mal administrados. Fue en este clima de creciente descontento que el conflicto entre ambos alcanzó su punto álgido. Prudencia comenzó a hacer públicas sus críticas al liderazgo de Fernández, argumentando que él estaba más interesado en mantener su posición que en atender las necesidades de los actores. Incluso llegó a acusarlo de malversación de fondos, lo cual fue tomado muy en serio por muchos dentro del sindicato. La rivalidad entre los dos llegó a un punto crítico en una reunión sindical, en la que Prudencia, visiblemente indignada, gritó «¡Ladrón!» a Fernández, acusándolo de prácticas corruptas en el manejo de los recursos. Esta acusación resonó con fuerza y marcó el inicio de una serie de enfrentamientos que definirían sus carreras. Las palabras de Prudencia causaron una ola de indignación dentro del sindicato, mientras que Fernández, conocido por su poder, no estaba dispuesto a dejar que semejante ataque quedara impune. Lo que siguió fue un conflicto feroz que moldearía tanto la carrera de Prudencia como la de Jaime. A raíz de sus valientes acusaciones, Prudencia fue finalmente expulsada de la ANDA. Esta expulsión significó un golpe devastador para su carrera, ya que no solo la excluyó del sindicato, sino que también resultó en la cancelación de sus contratos cinematográficos. De hecho, esta decisión selló el destino de su carrera en el cine mexicano, siendo prácticamente puesta en una lista negra por la misma institución que ella había intentado reformar. Sin embargo, la rivalidad no terminó ahí. Aunque Jaime Fernández logró quitarse a su principal opositora del sindicato, el daño a su imagen
fue considerable. Las acusaciones públicas de corrupción y mala gestión financiera afectaron gravemente su reputación, lo que debilitó su apoyo dentro de la comunidad actoral. La creciente insatisfacción entre los miembros de la ANDA dio lugar a la creación de un nuevo sindicato de actores independientes, como respuesta a lo que muchos consideraban un liderazgo fallido de Fernández. A pesar de la turbulencia en la carrera de Prudencia Grifel, su legado perduró, mientras que el conflicto dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Jaime Fernández continuó ejerciendo una gran influencia y poder en la industria del entretenimiento mexicano. Su influencia se extendió mucho más allá de la actuación, ya que ascendió en diversas organizaciones clave que moldearon el futuro del cine mexicano. En los años posteriores, asumió roles cada vez más importantes dentro del ámbito del entretenimiento. Destacó como vicepresidente de la Federación Internacional de Actores, donde defendió los intereses de los actores a nivel global. Este puesto le permitió establecer alianzas y conectar con líderes de la industria en varios países, consolidando su posición dentro de la comunidad cinematográfica internacional. Además, también ocupó el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cine, una organización esencial para los profesionales del cine mexicano. En esta capacidad, tuvo un impacto directo en los derechos laborales y las condiciones de trabajo de muchos involucrados en la producción cinematográfica. Más allá de sus funciones en el entretenimiento, Fernández incursionó brevemente en la política, desempeñándose como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional de 1970 a 1971. Este rol político le permitió ejercer influencia en círculos gubernamentales y tomar decisiones que impactaron el panorama cultural y económico del país, incluida la industria cinematográfica. Sin embargo, su vida terminó de manera sorpresiva mientras se encontraba en Televisa, un lugar que amaba. Rodeado de cámaras y micrófonos, sufrió un infarto durante una reunión con delegados de la ANDA. A pesar de los esfuerzos por atenderlo, falleció más tarde en un hospital debido a complicaciones relacionadas con su corazón y la diabetes. Su muerte repentina marcó el trágico final de una vida profundamente involucrada en la industria cinematográfica y la política, siendo un reflejo de su carrera multifacética, pero también del alto precio personal que sus años de conflicto y controversia le cobraron. A lo largo de los años siguientes, la amargura entre ambos perduró. El legado de Prudencia como defensora valiente de los actores y crítica de la corrupción en la industria se consolidó, aunque fuera a costa de su carrera. Por otro lado, Jaime, aunque mantuvo su poder durante un tiempo, se convirtió en un símbolo de la vieja guardia del cine mexicano, criticado por su liderazgo autoritario y las controversias de su tiempo como secretario general. Prudencia Grifel se ha convertido en un ícono de la época dorada del cine mexicano, reconocida por sus papeles como abuelas cariñosas. Su carrera, que abarcó varias décadas, sigue siendo recordada hasta hoy por su calidez, gracia y enorme talento. Nacida en 1876 en Lugo, España, Prudencia María Victoria Grifel Massip estaba destinada al escenario desde muy temprana edad. Sus padres, Antonio Grifel y Josefina Mip, estaban profundamente involucrados en el teatro. Su padre, un respetado escritor, actor y director, la introdujo al mundo de la actuación desde pequeña. De joven, Prudencia debutó en Caracas, Venezuela, donde su familia se había mudado. Allí actuó en zarzuela, una forma de opereta española que se convertiría en una parte fundamental de su carrera. Cuando aún era adolescente, la familia de Prudencia regresó a España, pero no pasó mucho tiempo antes de que ella regresara al escenario en México, donde pasaría la mayor parte de su vida. En 1904, Prudencia Grifel llegó a México, marcando el inicio de una exitosa carrera en la escena teatral del país. En los 3 años siguientes, ganó gran reconocimiento, incluso actuando en Cuba, donde trabajó como tiple cómica en zarzuela y operetas, junto a renombradas actrices como Esperanza Iris y María Conesa. Fue en este tiempo cuando formó el icónico trío Las Tres Gracias,
cautivando al público en el Teatro Principal de la Ciudad de México. Su compañía se transformó en un punto de referencia para algunas de las producciones más destacadas de la época, y Prudencia misma fue protagonista de una amplia variedad de obras en diferentes géneros. Entre las producciones más significativas se encuentran Amores y Amoríos, Abuelita, Tú también, La Garra, La Malquerida y Los árboles mueren de pie, todas las cuales destacaron su notable versatilidad como actriz. Como líder de su propia compañía, Prudencia no solo fue una talentosa intérprete, sino también una hábil organizadora, guiando a su elenco a través de extensas giras por América Latina y más allá. Estos viajes la llevaron a varios países, incluida Cuba, donde actuó junto a su esposo Francisco. Sus giras internacionales consolidaron aún más su estatus como actriz de renombre, ganándose la admiración de públicos en todas las regiones que visitaba. A medida que la carrera de Prudencia Griffel continuaba prosperando, también enfrentó desafíos personales significativos. Con el estallido de la Guerra Civil Española, a finales de la década de 1930, al igual que muchos artistas de la época, se vio obligada a abandonar España y buscar refugio en México. A pesar de las dificultades del exilio, Prudencia encontró estabilidad en su nuevo hogar, un país que llegó a considerar su segunda patria, tras haber vivido allí parte de su juventud. Viviría en México durante muchos años, donde seguiría cosechando éxitos tanto en el teatro como en el cine, convirtiéndose en una figura admirada en la industria del entretenimiento mexicano. Es importante destacar que Prudencia Griffel no comenzó su carrera en el cine hasta los 67 años. En 1943, debutó en la película Internado para señoritas, marcando el comienzo de lo que sería una carrera destacada y altamente respetada en el cine mexicano. Aunque comenzó su carrera cinematográfica a una edad avanzada, el talento único de Prudencia para interpretar personajes matriarcales, como abuelas, madres o tías, rápidamente cautivó al público mexicano y de otras partes del mundo. Su carrera se extendió por más de 2 décadas, durante las cuales participó en más de 100 películas, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas de la época dorada del cine mexicano. Lo más impresionante de su carrera es que su entrada tardía en la industria no le impidió convertirse en una figura central del cine mexicano, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Demostró que nunca es tarde para seguir una pasión y dejar una huella perdurable en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Prudencia Griffel demostró que la edad no es un obstáculo para la excelencia y sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. Otro aspecto interesante de Prudencia es que era conocida por su figura corpulenta, y los grandes vestidos de la época la hacían aún más encantadora. Apareció en más de 85 películas a lo largo de su carrera, ganándose al público con su presencia suave pero imponente. Su interpretación de personajes fuertes y maternales la convirtió en la opción ideal para roles que requerían calidez, autoridad y ternura. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Las señoritas Vivanco, El proceso de las señoritas Vivanco y La tercera palabra, en las que compartió pantalla con otras leyendas del cine mexicano, como Pedro Infante, Marga López y Sara García. Prudencia Griffel y Sara García llegaron a asociarse tanto con la interpretación de abuelas y figuras maternas que ambas recibieron el afectuoso y perdurable título de Abuelas de México. Sus representaciones de roles matriarcales, tanto en cine como en televisión, fueron queridas por el público y se convirtieron en íconos del entretenimiento mexicano, representando la calidez, fuerza y sabiduría que comúnmente se atribuyen a las abuelas en la cultura mexicana. Curiosamente, aunque ambas actrices fueron frecuentemente elegidas para roles similares, existía una notable diferencia de edad entre ellas. Prudencia nació en 1876, mientras que Sara nació en 1895, lo que hacía que Prudencia fuera 16 años mayor que Sara.
A pesar de esta diferencia de edad, las personalidades en pantalla de ambas actrices se retrataban como si tuvieran edades similares. De hecho, debido a su apariencia física y al hecho de que Sara se había quitado los dientes para parecer más mayor, a menudo la elegían para interpretar a la hermana mayor en las películas. Aunque Prudencia era la mayor en la vida real, este detalle en sus papeles aportó un toque de encanto a sus colaboraciones, ya que la química entre ellas era innegable. Sus interpretaciones de relaciones familiares se llenaban de humor, ternura y una calidez única que las hizo queridas por el público. En sus respectivos roles, los espectadores no solo admiraban su talento, sino que también apreciaban la autenticidad con la que daban vida a personajes maternales y abuelos. Juntas, Prudencia y Sara formaron un dúo icónico, y sus contribuciones al cine mexicano siguen siendo recordadas con cariño hoy en día. Además de su exitosa carrera en el cine, Prudencia Grifel dejó una marca profunda en la televisión mexicana, especialmente en el ámbito de las telenovelas, donde su talento continuó brillando. Conocida por su habilidad para aportar una resonancia emocional profunda a cada personaje, Prudencia se consolidó como una figura esencial del género, destacándose en la interpretación de figuras matriarcales fuertes que resonaban profundamente con la audiencia. A lo largo de su carrera, participó en más de 20 telenovelas, convirtiéndose en una figura respetada en la televisión mexicana. Uno de los papeles más memorables de Prudencia Grifel fue en la telenovela Corona de Lágrimas, de 1965, donde interpretó a una matriarca que lucha por preservar la unidad y el bienestar de su familia en medio de intensas dificultades. En este rol, Grifel demostró su excepcional capacidad para dar profundidad y complejidad a sus personajes. Su interpretación de una madre dispuesta a todo para proteger a sus seres queridos conmovió profundamente al público. El personaje encarnaba tanto ternura como fortaleza, enfrentando desafíos de manera decidida. Su actuación fue ampliamente elogiada y consolidó su estatus como una de las actrices más queridas y confiables de México. A través de este papel, Prudencia se consolidó como una figura integral de la época de oro de la televisión mexicana, ganándose un lugar duradero en los corazones de los televidentes. Los últimos años de Prudencia estuvieron marcados por su continua dedicación a su oficio. A pesar de su avanzada edad, siguió apareciendo en películas y en televisión hasta bien entrada en sus 80 años, tomando roles que representaban su legado como mujer cariñosa, sabia y a menudo traviesa. Su última película fue en 1970, ¿Por qué nací mujer?, donde volvió a demostrar su incomparable talento antes de retirarse de la actuación. Su profesionalismo fue reconocido con múltiples premios, incluidos 2 premios Ariel en 1969, que destacaron su excepcional talento y sus significativas contribuciones al cine mexicano. Conocida por su capacidad para interpretar personajes memorables y conmovedores, Prudencia Grifel se convirtió en una figura admirada en la industria, apreciada por su dedicación y habilidad. El viaje de Prudencia Grifel desde los escenarios de Venezuela y España hasta las alturas del cine mexicano es un testimonio inspirador de talento, resiliencia y perseverancia. Sigue siendo un símbolo perdurable de la época de oro del cine mexicano, y su interpretación de abuelas cálidas y amorosas, así como de figuras maternas fuertes, continúa inspirando a audiencias de todo el mundo. La familia siempre estuvo en el centro de la vida de Prudencia, tanto en lo personal como en lo profesional. Se casó con Francisco Martínez de Bujanda, un actor valenciano, con quien tuvo 5 hijos: Pepito, Enrique, Amparo, Maruja y Dolores Martínez Grifel. Todos sus hijos siguieron los pasos de sus padres y se dedicaron a la industria del entretenimiento. La hija de Amparo incluso se unió a ella para actuar en enero de 1936 en Albacete, España, con la compañía dramática Guerrero Díaz de Mendoza. Juntas participaron en varias obras, como El abanico de Lady Windermere, El caudal de los hijos y Una conquista difícil. La pesadilla de la marquesa, La pesadilla del hortelano,
La plancha de la Marquesa y La Ráfaga marcaron una etapa clave en las carreras de madre e hija, quienes trabajaron juntas, continuando el legado teatral de su familia. Posteriormente, Amparo siguió los pasos de su madre, desarrollando una exitosa carrera en el cine y consolidando aún más la presencia de la familia Grifel en la historia del entretenimiento tanto español como mexicano. El vínculo entre Prudencia y sus hijos fue excepcionalmente cercano, y ellos mismos llegaron a ser figuras fundamentales en la escena del entretenimiento mexicano. La habilidad de Prudencia para equilibrar su vida familiar y profesional reflejaba la fortaleza de su carácter y la profunda influencia que ejerció sobre quienes la rodeaban. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedias. En 1956, sufrió la dolorosa pérdida de su querido esposo, un golpe devastador que solo marcó el inicio de una serie de desgracias personales. A lo largo de los años, Prudencia perdió a 4 de sus hijos, lo que la sumió en una profunda depresión. La partida de sus seres más cercanos fue una carga emocional enormemente pesada. A pesar de estos sufrimientos, Prudencia mantuvo su firmeza en su trabajo, nunca canceló un contrato y siempre dio lo mejor de sí misma sobre el escenario y frente a las cámaras, demostrando su resiliencia y dedicación a su oficio. Con el paso del tiempo, la salud de Prudencia empezó a deteriorarse. A pesar de sus problemas de salud, continuó trabajando tanto como pudo, participando en diversas películas y series de televisión, entre ellas el clásico de 1970, ¿Por qué nací mujer?, que representó su último papel en el cine. Para entonces, Prudencia ya tenía más de 90 años y su cuerpo estaba frágil debido a las complicaciones propias de la edad. Sufría de insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos y dificultades cardiovasculares, pero seguía luchando contra estas enfermedades con la misma determinación que había caracterizado su vida y carrera. Trágicamente, Prudencia falleció el 7 de junio de 1970 a los 93 años, a causa de complicaciones relacionadas con su avanzada edad. Su muerte marcó el final de una era en el cine mexicano, pues fue una de las actrices clave que definió los personajes matriarcales en la pantalla. Su última morada se encuentra en el Panteón Jardín de Ciudad de México, donde descansan grandes artistas como Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso en su muerte, Prudencia sigue siendo un símbolo de la fortaleza y resiliencia de una mujer que supo equilibrar su carrera y su familia con gracia, incluso ante las pérdidas más desgarradoras. Hoy en día, sus contribuciones al cine mexicano y el legado duradero de su familia siguen siendo celebrados, asegurando que la memoria de Prudencia Grifel perdure como una figura admirada y respetada en la historia del entretenimiento mexicano. En la historia de Prudencia Grifel, su vida se caracteriza no solo por su resiliencia personal, sino también por las complejas relaciones que mantuvo con la industria del entretenimiento. Mientras su talento seguía siendo indiscutido, su actitud frontal ante la corrupción y la falta de ética en algunos sectores de la industria la convirtió en una figura incómoda para ciertos poderes establecidos. Su decisión de no dejarse silenciar ante la injusticia le costó, sin lugar a dudas, muchos sacrificios, pero también la convirtió en un modelo de integridad para generaciones de artistas. A lo largo de su carrera, Prudencia fue consciente de la precariedad del sistema en el que se desenvolvía, un entorno lleno de manipulaciones y disputas internas. Con el tiempo, llegó a ser vista como una suerte de mártir dentro del cine y la televisión mexicana, pues su honestidad la alejó de los círculos más poderosos, pero al mismo tiempo le otorgó el cariño y respeto de muchos colegas y admiradores. La de Prudencia fue una lucha constante por mantener la dignidad de su arte, un arte que la gente valoraba no solo por su capacidad para interpretar, sino por la humanidad que era capaz de transmitir a través de cada papel. Su carrera estuvo marcada por su capacidad para abarcar una gama de emociones complejas, desde la ternura más profunda hasta la fortaleza más férrea, convirtiéndose en un emblema del cine mexicano. Cada personaje que interpretaba se ganaba un lugar especial en los corazones de los espectadores,
quienes la reconocían no solo por su destreza actoral, sino por la autenticidad que emanaba en cada interpretación. En su vida personal, los sacrificios fueron igualmente grandes. La maternidad y el cuidado de su familia fueron siempre una prioridad para ella, y aunque las tragedias personales la golpearon con dureza, nunca dejó que estos eventos definieran por completo su historia. Su capacidad para continuar adelante, aún después de la muerte de varios de sus hijos, refleja una fuerza que pocos podrían comprender. El amor por su familia, la dedicación a su oficio y la capacidad de mantener la cabeza en alto ante las adversidades, la convirtieron en un verdadero icono de la resistencia y la perseverancia. Y esta es la historia de cómo, supuestamente, Jaime Fernández jugó un papel en el final de la carrera de Prudencia Grifel. A pesar de su inmenso talento y firmes convicciones, la naturaleza directa de Prudencia y sus críticas a la corrupción en la industria del entretenimiento le trajeron una serie de obstáculos que terminaron afectando su vida profesional. Esta es una historia trágica de cómo las dinámicas de poder y la corrupción pueden influir en las carreras más legendarias. ¿Qué opinas? ¿Crees que las acciones de Jaime Fernández fueron justificadas o simplemente estaba silenciando a quienes sabían demasiado sobre los entresijos de la industria, otorgándose el poder para gobernar sin restricciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias sobre la industria del entretenimiento.